¿Qué tal mis ciberamigos y hermanos en la fe? ¿Cómo están? Soy Jimmy Carranza, les doy la más cordial bienvenida a su canal. Hoy vamos a tocar un tema que yo sé va a servirle de mucho, ya que nos ayuda con esto a desarrollar, fortalecer y mejorar nuestra personalidad. El tema que hoy vamos a hablar se denomina Nadie acepta lo que hago. Seguimos con nuestra serie de programas enfocados a desarrollar o fortalecer nuestra personalidad. Acuérdese que en el desarrollo de nuestra vida hemos tenido que definir una personalidad muy concreta. Esta es la carta de presentación con la que nosotros nos enfrentamos al mundo. Nuestra personalidad puede ser nuestra aliada o mejor aliada para poder alcanzar muchas cosas que anhelamos, pero también puede convertirse en nuestra peor enemiga si no la educamos, si no la formamos o fortalecemos correctamente. Por eso hoy quiero hablar o compartir con ustedes un aspecto que está dentro de nuestra personalidad que puede en algún momento favorecernos o incluso frenarnos en el desarrollo y en la interacción que tenemos con todas las personas de nuestro alrededor. Hablo de la necesidad de que nos acepten, que nos aprueben. Así es, todos los seres humanos, por naturaleza psicológica, venimos dotados, digo dotados porque puede ser una ventaja, de una necesidad, y es la necesidad de que nuestro mundo, nuestra sociedad nos apruebe o nos acepte. ¿Cuántos nos hemos sentido muy bien cuando nos halagan, cuando nos aplauden o cuando nos felicitan por las cosas buenas que hacemos? Es gratificante cuando opinamos sobre algún tema y la mayoría de las personas, si no es que todas, están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Nos sentimos bien, nos sentimos fortalecidos, muy gratificados, pero también nos hemos de sentir mal cuando no se nos aprueba o cuando se nos censura y critica nuestras actitudes, nuestros pensamientos o lo que decimos. Pero no se preocupe, hasta aquí estamos hablando de una naturalidad dentro de nuestro ser psicológico. Uno de los psicoanalistas norteamericanos más connotados del siglo XX, Abraham J. Maslow, es el que hablaba de las necesidades dentro del mundo de las motivaciones. Y él diseñó una pirámide, vamos a ver si por aquí aparece la pirámide, a la que llamó las pirámides de la motivación o de las motivaciones. Y decía él que para poder llegar a la cúspide de la pirámide, que sería la realización total o alcanzar lo que otros contemporáneos de Abraham Maslow decían, el funcionamiento óptimo, había que ir escalando ciertos niveles hasta alcanzar la tan codiciada realización. Uno de esos escalones es la necesidad de aceptación social. Es decir, necesitamos ser aceptados por los demás. Eso es muy natural, es parte de nuestra psiquis. Es mentira aquel que dice, yo no necesito de nadie para vivir, no me importa lo que el otro piense para vivir. No, eso no es cierto. De alguna manera nosotros estamos como necesitados de que nos aplaudan. Un día leía un libro de un autor salvadoreño, se llama don Carlos Paul. Él escribía un libro que se llamaba Retazos y en este libro hacía reflexiones sobre la realidad humana y hablaba
y hacía más bien una pregunta que puede resultarnos hasta curiosa. Y la pregunta era, ¿por qué los hombres usamos corbata en algunos acontecimientos? Por ejemplo, en el trabajo, en una fiesta de boda seria, etcétera. Y la respuesta graciosa que él ponía ante esa pregunta era, usamos corbata porque los demás la usan. Quiere decir que por la necesidad de ser aprobados, adoptamos costumbres, formas de pensar o de actuar. A veces lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque necesitamos ser aprobados. Imagínense un hombre cuando va en conquista de una mujer, se pone galante, poeta, atento, delicado, para poder conquistar a alguna novia o alguna enamorada que tiene, ¿sí? O hasta hay chicas que cambian sus costumbres para impresionar al chico. Por ejemplo, la invita a comer y la chica en ese momento pide una ensalada y come poquito para que no vaya a pensar el enamorado que ella es una gran glotona, pero atrás de los vestidores, atrás en su vida oculta, ella se da unas grandes comilonas porque es compulsiva, le gusta comer de todo, pero ante el novio es recatadita y come poco. A todos nos pasa. Con tal de ser aceptados por los demás, tendemos a cambiar ciertas facetas de nuestra personalidad. A esto es lo que se llama impostura de la personalidad. Pero repito, hasta aquí todo es normal, es parte de nuestra realidad humana. Pero hay un momento en que esta necesidad de ser aprobados se vuelve enfermiza, inclusive hasta dañina, porque no permite que nos desarrollemos saludablemente, psicológicamente hablando. Se constituye en nosotros en una generación de ansiedad o estados ansiosos por la necesidad tan grande que tenemos de que los demás nos aprueben. Llega incluso el momento en que hay quienes se incapacitan o hasta se anulan con tal de ser aprobados. Por ejemplo, hay personas con las que yo he platicado y he hablado sobre este tema que me dicen que cuando ellos vierten su opinión ante alguna persona y si esa persona no ve bien lo que han dicho o le censuran o lo critican, automáticamente cambian su postura. Imagínese usted, por ejemplo, en temas de política, en temas de religión o en diversos temas que son bastante delicados porque las opiniones son variadas. Pues hay personas que hablan, imagínese usted, de un partido político. Es que mire, yo creo que este partido político no hace bien las cosas. Pero la contraparte viene y le dice, pero es que usted está equivocado, este partido es el mejor, yo no estoy de acuerdo con su pensamiento. Bueno, la persona que tiene problemas con el tema de la aceptación y aprobación de los demás, automáticamente cambia su postura. Ya no se mantiene en que, sí, estos políticos no hacen nada bien, sino que su actitud es ahora, bueno, la verdad usted tiene razón en eso, yo quizás me exageré al decirlo. Es decir, no mantienen su identidad ante las cosas que hacen o ante las cosas que piensan. No se trata de rechazar a todo mundo que quiera opinar sobre lo que nosotros creemos o pensamos. Se trata más bien un tema de convicción. Obviamente, si yo sé y reconozco humildemente que estoy equivocado en algún pensamiento, en una acción que he realizado y el colectivo, los demás, me censuran o me critican o me aconsejan cambiar, hombre, debo de tener la suficiente humildad
para hacer los cambios si verdaderamente reconozco que estoy equivocado o que estoy en un error. Repito, el problema se da cuando, aunque yo esté en lo correcto, pero el otro no me aprueba, yo cambio mi postura. Esto es lo que se llama en psicología la teoría de la conformidad. Cuando no mantengo mi convicción y solo por el hecho de que los demás me aplaudan, me alaben o me adulen, pues yo cambio totalmente. Esto quiere decir incapacidad a la hora de opinar, o también puede resultar en un anularme a mí mismo. ¿Por qué? Porque le estoy dando al otro más valor del que me estoy confiriendo a mí. En el tema anterior hablábamos acerca de amarnos a nosotros mismos. Por aquí pongo el link de ese tema si usted no lo ha visto. Es importante amarnos a nosotros mismos y nada tiene que ver eso con la soberbia o la vanidad. Una de las máximas que nos enseña la fe, al menos cristiana, dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Y decíamos en este programa que se nos enseña y lo tenemos bien claro, qué significa amar al otro, pero perdemos de vista lo que significa amarnos a nosotros mismos. Y esto significa respetarnos, significa tener nuestras propias convicciones. Pues esto se ve afectado cuando prefiero la opinión del otro antes que mi opinión, solo por el hecho de que el otro me apruebe. Y si no lo aprueba o si no me aprueba, hombre, me siento mal, entro en depresión, tengo ganas de llorar porque no me aprueban, porque la gente no acepta lo que yo hago. Hombre, ahí sí estamos en un serio problema. Mi personalidad se distorsiona, o el área de la aceptación de la opinión de los demás se distorsiona en el desarrollo o mal desarrollo de nuestra personalidad. He dicho en otros programas que nuestra personalidad se forma a partir de los llamados constructos de la personalidad. Hay dos constructos que determinan claramente o definitivamente mi personalidad. El primero, el temperamento. Sí, estos son los aspectos de orden biológico, lo que yo heredo de mis padres, así como heredo el color del cabello, el color de la piel, la forma de la cara y muchos aspectos fisiológicos. También heredo cierta predisposición para responder a los estímulos del ambiente. Esto es lo que se conoce como temperamento y no se puede cambiar porque es nato en nosotros. Si usted, por ejemplo, se pinta el cabello de un color que no es el suyo, pues llegará un momento en que ese tinte desaparecerá y aparecerá nuevamente el color natural de su cabello. Eso no se puede cambiar. Pero hay otro aspecto, otro constructo de la personalidad que es el carácter. El carácter es la respuesta que tenemos a los estímulos, pero tiene una connotación de aprendizaje. Es decir, es lo que hemos aprendido en el ambiente y lo hemos adoptado en nuestras estructuras mentales como formas de actuar. Son básicamente 4 elementos los que nos inciden en el desarrollo de nuestro carácter. Y es ahí donde se malforma la necesidad de aceptación. Primero, empecemos por el ámbito general. El mundo, la sociedad en la que nos desarrollamos, pareciera que está diseñada para establecer ciertas normas o reglas de conducta, que si no haces o actúas de esta manera,
eres rechazado, no eres aceptado. Y nos sentimos obligados a adaptarnos a esas formas de ser del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, cientos de personas nos han dicho, empezando por nuestros padres, pasemos al primer mundo donde la necesidad de aceptación se puede distorsionar, el mundo de nuestra familia. Nuestros padres nos dijeron que debemos actuar de esta o de tal manera, que necesitamos siempre la aprobación de ellos para que lo que hagamos esté bien o esté mal. Yo he conocido mucha gente que ha escogido alguna carrera o profesión porque es lo que sus papás les obligaron a estudiar. Estas personas, en consecuencia, para quedar bien con sus papás, estudiaron lo que ellos les dijeron, pero son personas frustradas porque no era lo que querían. Esto es empezar mal la necesidad de aceptación. Evidentemente, pues nosotros los padres quisiéramos que nuestros hijos siguieran determinadas carreras. Muchas veces nosotros vivimos en función solo de nuestros padres. No quiere decir que sea malo que ellos nos hayan educado en las buenas costumbres, en los buenos modales. No quiere decir que eso sea malo. Es malo cuando ya no soy yo y vivo en función de lo que mis papás quieren. Ahí estamos mal en la necesidad de la aceptación de los demás. Segundo, el otro ambiente es el ambiente educativo. Sí, desde que entramos al kinder, a la primaria, hasta que salimos de los estudios superiores, de alguna manera se nos ha influenciado para recibir la aprobación de los demás. Inclusive el otro día estaba leyendo que en ciertos países europeos, creo, ya están suprimiendo el sistema de exámenes para establecer o determinar el aprendizaje académico de los alumnos. Eso me pareció favorable, porque cuando yo estudiaba, cada que iba a haber un examen, pues era una crisis, era un problema, y sobre todo cuando llegaba el profesor de manera drástica y decía, va a entrar en el examen todo lo del trimestre, todo lo del semestre, todo lo del año. Uy, eso era para temblar. Pues claro, teníamos que trabajar en función de esa prueba. Y el profesor se engalanaba. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, el que entregaba las notas, generalmente cuando alguien se sacaba mala nota decía, fulano de tal se sacó 4, reprobado, y aquel salía muy apenado. Pero cuando alguien sacaba una buena nota, fulano de tal, felicidades, y lo decía casi calladito. Entonces uno ya iba como automáticamente formándose para que el otro lo aprobara, para caerle en gracia al otro. Ya ni siquiera uno estudiaba por satisfacción o la satisfacción de aprender, sino estudiábamos a veces solo por el hecho de salir bien en los exámenes, de que el profesor nos aprobara. El problema está cuando, repito, dejo de ser yo y vivo en función de las reglas del colegio, de la escuela, de la universidad, del instituto, son más importantes aún que lo que yo pienso. Tercer mundo, donde se nos influye negativamente en nuestra necesidad de ser aceptados, es el mundo institucional, ya sea el trabajo, la iglesia, el mundo social en el que me desarrollo y muchos otros lugares donde participamos, nos hacen una influencia nefasta sobre la necesidad de aprobación. Una muy típica es la iglesia, pero quizás no sea la iglesia como tal. Un día, una jovencita
me escribía a una de mis redes sociales y me decía que se sentía muy mal con Dios. Estoy hablando de una señorita de mi país, El Salvador. Y yo le decía, hermana, ¿y por qué se siente mal con Dios? Hermano, me decía ella, porque fíjese que donde yo vivo hay cerca un río y este río hace que salgan muchos mosquitos, muchos zancudos, le decimos en nuestro país. Entonces, para que no me piquen, yo tengo que usar pantalones. Pues yo le dije, ¿y qué tiene que ver Dios con eso? Es que usted sabe que la Biblia prohíbe que la mujer se ponga pantalones. A ver, le dije, ¿dónde dice en la Biblia que las mujeres no se pueden poner pantalones? En la Biblia dice de que la mujer no se vista como hombre. Ah, ok, sí, San Pablo dijo eso. No permito que la mujer se vista como hombre. Pero que conste, cuando San Pablo escribió eso, ni los hombres usábamos pantalones. Tanto las mujeres como los hombres usábamos túnicas, ¿sí? Y debajo de la túnica no habían pantalones. Entonces, ¿a qué se refería San Pablo cuando hablaba de que no se debe de vestir la mujer como hombre? Bueno, en todas las culturas y en todos los tiempos han habido mujeres con pensamientos liberales. En esos entonces, las costumbres determinaban que el hombre usara una túnica o pudiera usar una túnica de un solo tirante, dejando al descubierto un pecho. Bueno, en el hombre no había problema, pero en el mundo de la religión habían mujeres que empezaron a usar tirantes, más bien túnicas de un solo tirante, dejando un pecho al descubierto. Y aquí no es tema de cultura o lo que sea. En todas las culturas, hermanos, en todas las culturas, de alguna manera a nosotros los hombres nos altera la figura humana, no lo vamos a negar. Entonces San Pablo se refería a esas cosas. En ciertos ambientes de la iglesia son muy rígidos con esas normas. Entonces las personas que quieren estar dentro de esos ambientes se anulan a sí mismos y terminan haciendo lo que el grupo, el gremio de ese grupo religioso piensa. Evidentemente, y recalco sobre eso, hay ciertas normas que nos determinan el comportamiento en los gremios en los que nos movemos. Por ejemplo, hay empresas que por política no aceptan que entre compañeros existan relaciones sentimentales. Hombre, pero estas son normas y políticas de una empresa. ¿Y qué pasa cuando alguien se enamora de su compañera o de su compañero? Entonces entran en crisis, entonces tenemos que renunciar. Bueno, no quiere decir que tengan que renunciar. Se establecen ciertos mecanismos para que estas personas de alguna manera puedan desarrollar su relación sin afectar su relación, pero sí tampoco violentar las normas de la empresa. Y no estoy hablando de la iglesia, hablo de empresas que así piensan. Y por supuesto en la iglesia también hay ciertas normas que yo me he dado cuenta que la gente malinterpreta, como este tema del uso de pantalones. Por supuesto, hay cierta ropa que sale fuera de los esquemas morales, digámoslo así, donde se enseña demasiado y obviamente pues como que no va, ¿sí? Para las celebraciones religiosas. Alguien me dirá, seguro alguien ya va a poner y decir, sí, pero ¿y qué tiene si uno quiere llegar como quiere a la misa? Bueno, si usted ha sido invitado a una boda, no se va a aparecer en bermudas o camiseta, sí, porque es una boda, es algo serio. Seguramente hasta pena le dará entrar. O al revés, si usted ha sido invitado a una piñata, a un cumpleaños de niños, pues no va a llegar de etiqueta y smoking. O sea, a cada lugar hay que darle su momento preciso, su ropa adecuada. Eso no significa que estoy renunciando a lo que yo soy, a lo que creo. La otra parte sería una anarquía o la rebeldía absoluta.
que obviamente no ayuda en nada, sino que nos permite vivir en conflicto. ¿Se imagina un sistema sin normas? Nosotros no seguimos las reglas porque somos débiles o porque somos menos. Las seguimos porque hay cierta necesidad de la sana convivencia. Eso es bueno, eso es lógico. Lo malo está cuando no o cuando dejo que esas reglas me anulen, me supriman, me coarten. Bueno, vamos ahora a hablar qué podemos hacer para romper con estos esquemas. Bueno, es necesario aprender a romper estos esquemas poco a poco. Lo importante es la actitud de cara a la crítica del otro. Siempre es importante ver de dónde y por qué viene la crítica. A veces hay gente que se da la tarea de negar, anular o suprimir la opinión del otro. Bueno, si él es así, ¿yo por qué me voy a sentir mal? Él es así. Entonces yo tengo que tranquilo decir, bueno, mi opinión es esta y si ese no piensa igual, pues ese es su problema. O hay personas que son demasiado rígidas y quieren que todo el mundo viva bajo su orden, bajo su directriz. Tampoco nosotros vamos a hacerlo. Bueno, si es el jefe, pues ni modo. Pero también tenemos nosotros que entender que hay cosas en las que no podemos someternos solo porque el otro lo quiera. Tenemos criterios, tenemos pensamiento para saber actuar y cómo actuar en los momentos precisos. Por eso es importante formarnos, instruirnos, tener certeza de nuestros actos, de nuestros pensamientos, para que cuando el otro de alguna manera me censure, me critique, entonces yo tenga mi convicción bien establecida y pueda mantener mi opinión ante los demás sin caer en la necesidad exagerada y enfermiza de que el otro me apruebe. Gracias, hermanos, por seguir este programa. Le invito, siga suscribiéndose a este canal, nos ayuda con eso. Denos un like. También coméntenos allá abajo en la caja de comentarios. Coméntenos cuánto le está sirviendo este programa y esta serie de temas que estamos desarrollando. Le animo a que siga adelante y siempre bendecido por Dios. Hasta la próxima.